Biden indulta a su hijo Hunter pese a promesas previas de no hacerlo. El presidente Joe Biden indultó a su hijo Hunter el domingo por la noche, lo que le ahorra una posible sentencia de prisión por delitos federales relacionados con armas e impuestos y revierte sus promesas anteriores de no usar los poderes extraordinarios de la presidencia para el beneficio de su familia. El presidente demócrata había dicho previamente que no indultaría a su hijo ni conmutaría su sentencia después de las condenas en los dos casos en Delaware y California. La medida se produce semanas antes de que Hunter Biden recibiera su castigo después de su condena en el juicio en el caso de armas y su declaración de culpabilidad por cargos fiscales, y menos de 2 meses antes de que el presidente electo Donald Trump regrese a la Casa Blanca. Esto pone fin a una larga saga legal para el joven Biden, quien reveló públicamente que estaba bajo investigación federal en diciembre de 2020, un mes después de la victoria de su padre en 2020, y ensombrece el legado del mayor de los Biden. Biden, quien una y otra vez prometió a los estadounidenses que restablecería las normas y el respeto por el Estado de Derecho después del primer mandato de Trump en el cargo, finalmente usó su posición para ayudar a su hijo, rompiendo su promesa pública a los estadounidenses de que no haría tal cosa. En una declaración publicada el domingo por la noche, Biden dijo: "Creo en el sistema de justicia, pero mientras he luchado con esto, también creo que la política cruda ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial". El amplio indulto del presidente cubre no solo los delitos de armas e impuestos contra el joven Biden, sino también cualquier otro delito contra los Estados Unidos que haya cometido o pueda haber cometido, o en el que haya participado durante el período del 1 de enero de 2014 al 1 de diciembre de 2024. En junio, Biden descartó categóricamente un indulto o conmutación para su hijo, y dijo a los periodistas mientras su hijo enfrentaba un juicio en el caso de armas de Delaware: "Acatará la decisión del jurado, haré eso y no lo indultaré". Tan recientemente como el 8 de noviembre, días después de la victoria de Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó un indulto o clemencia para el hijo menor de Biden, diciendo: "Nos han hecho esa pregunta varias veces. Nuestra respuesta se mantiene, que es no". El mayor de los Biden ha apoyado públicamente a su único hijo vivo mientras Hunter descendía a una grave adicción a las drogas y sumía su vida familiar en el caos, antes de volver a encarrilarse en los últimos años. Los rivales políticos del presidente han utilizado durante mucho tiempo los innumerables errores de Hunter Biden como un garrote político contra su padre. En una audiencia, los legisladores mostraron fotos del hijo del presidente adicto a las drogas semidesnudo en un hotel de mala muerte. Los republicanos de la Cámara de Representantes también intentaron utilizar los años de cuestionables negocios en el extranjero del hijo menor de Biden en un intento, abandonado desde entonces, de destituir a su padre, quien ha negado durante mucho tiempo su participación en los negocios de su hijo o beneficiarse de ellos de alguna manera. Los cargos en sus casos surgieron solo después de que varios de mis oponentes políticos en el Congreso los instigaron a atacarme y oponerse a mi elección, dijo Biden en su declaración. Ninguna persona razonable que mire los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado solo porque es mi hijo. Espero que los estadounidenses entiendan por qué un padre y un presidente llegarían a esta decisión, agregó Biden, afirmando que tomó la decisión este fin de semana. El presidente había pasado las vacaciones de Acción de Gracias en Nantucket, Massachusetts, con Hunter y su familia, y tenía previsto partir hacia Angola más tarde el domingo, en lo que podría ser su último viaje al extranjero como presidente, antes de dejar el cargo el 20 de enero de 2025. Hunter Biden fue condenado en junio en un tribunal federal de Delaware por 3 delitos graves por comprar un arma en 2018, cuando, según dijeron los fiscales, mintió en un formulario federal al afirmar que no estaba consumiendo drogas ilegalmente ni era adicto a ellas. Biden tenía previsto ser juzgado en septiembre en el caso de California, que lo acusaba de no pagar al menos $1.400.000 en impuestos, pero aceptó declararse culpable de delitos menores y graves en una decisión sorpresiva horas después de que comenzara la selección del jurado. David Weiss,
el fiscal federal designado por Trump en Delaware, que negoció el acuerdo de culpabilidad, fue posteriormente nombrado fiscal especial por el fiscal general Merrick Garland para tener más autonomía en el procesamiento del hijo del presidente. Hunter Biden dijo que se declaraba culpable en ese caso para ahorrarle a su familia más dolor y vergüenza después de que el juicio por armas ventilara detalles escabrosos sobre sus luchas con una adicción a la cocaína crack. Los cargos fiscales conllevan hasta 17 años tras las rejas y los cargos por armas se castigan con hasta 25 años de prisión. Aunque se esperaba que las pautas federales de sentencia establecieran un tiempo mucho menor, y era posible que hubiera evitado la prisión por completo. Se suponía que Hunter Biden sería sentenciado este mes en los 2 casos federales, que el fiscal especial presentó después de que un acuerdo de culpabilidad con los fiscales que probablemente le habría ahorrado tiempo en prisión se desmoronara bajo el escrutinio de un juez. Según el acuerdo original, Hunter se suponía que debía declararse culpable de delitos fiscales menores y habría evitado el procesamiento en el caso de las armas, siempre que se mantuviera alejado de los problemas durante 2 años. Pero la audiencia de declaración de culpabilidad se deshizo rápidamente el año pasado cuando el juez planteó inquietudes sobre aspectos inusuales del acuerdo. Posteriormente, el joven Biden fue acusado en los 2 casos. El equipo legal de Hunter Biden publicó este fin de semana un libro blanco de 52 páginas titulado Los procesos políticos de Hunter Biden, en el que se describe al hijo del presidente como un sustituto para atacar y herir a su padre, tanto como candidato en 2020 como más tarde como presidente. Los abogados del hijo menor de los Biden han argumentado durante mucho tiempo que los fiscales cedieron a la presión política para acusar al hijo del presidente en medio de fuertes críticas de Trump y otros republicanos a lo que llamaron el acuerdo de culpabilidad favorable. El representante James Comer, uno de los presidentes republicanos que lideran las investigaciones del Congreso sobre la familia de Biden, criticó el indulto del presidente y dijo que la evidencia contra Hunter era solo la punta del iceberg. Es desafortunado que, en lugar de aclarar sus décadas de malas acciones, el presidente Biden y su familia sigan haciendo todo lo posible para evitar la rendición de cuentas, dijo Comer en X, el sitio web anteriormente conocido como Twitter. Just Productions. Brillando en la red. Me habla.